Bueno, pues ha sido, tengo que reconocer, una sorpresa, lo primero, porque cuando trabajas, tu foco está en lo que estás haciendo y bueno, intentar hacerlo lo mejor posible y nunca piensas en obtener un premio, ¿no? Pero cuando te llega este reconocimiento en forma de este mural tan bonito, pues es primero una gran sorpresa y segundo, pues siento un gran agradecimiento. No solo a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeroespaciales y Diseño Industrial, que es donde va a ir este mural, sino también mucho agradecimiento a mi equipo de trabajo, porque esto es un trabajo que hemos hecho en equipo y creo que reconoce este mural precisamente un trabajo grupal, que es lo bonito y lo importante de hoy en día. Personalmente pienso en investigación, ¿no? El poder hacer trabajo en equipo y que trascienda. Me gustó mucho poder estudiar lo que ella hace y entender pues a fondo tanto su vida como personal, ¿no? Y como igual que cuando yo era pequeña y empecé a pintar, ella hizo lo mismo, pero con su carrera, ¿no? Quise como hacer una línea del tiempo de su vida, tanto personal como profesional, y obviamente resaltarla a ella como la protagonista de esta historia, ¿no? Y resaltando la importancia de las mujeres en la ciencia y en todo en general, pero bueno, en este tema en la ciencia. Yo creo que visibilizar el talento en general es muy importante en todas las disciplinas y efectivamente en las disciplinas más relacionadas con las ingenierías, por ejemplo en robótica, como es este caso, pues yo creo que es verdad que la visibilización de las mujeres es menor. Entonces creo que es un trabajo importante visibilizar, porque tener referentes al final nos ayuda a entender que podemos, hombres y mujeres, poder alcanzar metas que a lo mejor pensábamos a priori que no eran para nosotros, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esta labor de divulgación y de visibilización es muy importante. Quise poner un poquito de, pues ahí se ve un radio, ¿no? Por ejemplo, que es como yo escuché que ella me contó que ella comenzó explorando todo el tema de la ciencia y lo electrónico a través de los radios que arreglaba su papá. Entendí lo que ella creó, Teo, el robot autómata que creó, también todo el tema que ella está trabajando con las articulaciones blandas para los robots. Yo creo que arte y ciencia tienen que ir de la mano, van de la mano. Incluso aunque pensemos que no, si indagamos un poquito vemos que hay una relación totalmente, ¿no?, estrecha entre ambas disciplinas. Yo creo que, por ejemplo, en mi campo la ingeniería es sumamente artística, es muy creativa, ¿no? Buscamos soluciones que no solamente resuelvan el problema, sino que impacten en lo social de forma mucho más creativa, artística, si se puede, ¿no? Porque es la manera de calar y de tener otro impacto en las personas. Por lo tanto, yo creo que no se pueden separar y debieran convivir más visualmente, ¿no?, de cara a la sociedad.